con una serie nueva. Yo sé que esto es lo que quizás nos tome como 3 semanas, porque no creo que sea una cosa que... Pero yo creo que es importante porque primero porque nunca hemos traído un estudio sobre esto, y segundo porque son cosas que no se pueden ignorar. Hay cosas que no debemos ignorar. La Biblia dice, no ignoramos las maquinaciones del enemigo, porque si nosotros ignoramos sus maquinaciones, entonces él toma ventaja de nosotros. Y el título es Guerra Espiritual. El subtítulo me interesa más que el título, y es Entre la superstición y la verdad, porque en cuanto a este tema, hay muchas supersticiones, demasiado. Yo no sé cómo hay tantos cristianos supersticiosos. ¿Sabes que hay gente que no le da miedo ver un gato negro? Hay hermanos que duermen con la luz prendida porque da miedo de estar en la oscuridad. Así que hay muchas cosas que podemos aprender en cuanto a esto, y aparte de que la cultura evangélica de donde venimos nos han enseñado también un montón de cosas que quizás cuando las confrontamos con la palabra no son exactamente lo que verdaderamente la Biblia dice. Es posible que mientras estemos dando el estudio, usted, especialmente lleva bastante tiempo en el Evangelio, se ha confrontado con cosas que quizás usted cree que son de una manera, pero yo le voy a pedir que usted abra su mente para que usted reciba de la palabra lo que la palabra quiere decir. No podemos nunca entremos a la Biblia con una idea preconcebida. La palabra está ahí para abrirnos la mente y para enseñarnos. Así que a lo largo del estudio, quizás dure 3 semanas, vamos a aprender unas cuantas cositas que quizás nos enseñaron que no eran las correctas. No cierre su mente, abra su mente para que usted pueda aprender algo distinto, y en fin de cuentas usted escuche lo que se va a decir y usted analice en su casa. Y si quiere, algo que sí estaba oyendo un predicador que me gustó la forma de él enseñar, y él dijo: usted tiene todo el derecho del mundo a no estar de acuerdo con lo que yo estoy enseñando. Y yo le digo a usted tiene todo el derecho del mundo a no estar de acuerdo con lo que se está enseñando. Ahora, si usted no va a estar de acuerdo con lo que yo estoy enseñando, usted debe debatir lo que yo estoy enseñando de la manera en que yo lo estoy presentando. O sea, si yo vine con un verso bíblico, y si yo vine con una idea bíblica a presentar una idea a donde usted, si yo vine con un concepto bíblico para presentar una idea, usted no puede decirme: eso no es así, yo no creo que sea así porque yo soñé anoche que eso no era así, o porque yo siento que eso no es así, o porque a mí me enseñaron que eso no era así. Sino que yo no tengo problema con que debatir es bueno. La gente que no debate son gente que son inseguras de sí mismos. Lo único que puede pasar, yo soy el maestro, lo único que puede pasar es que tiene una actitud buena, siempre gana en un debate. Porque si usted se levanta y usted debate conmigo una idea y usted tiene la razón, me enseñó, así que yo gané. Quiere decir que donde quiera que yo me pare la próxima vez, cuando usted me enseñó algo que yo estaba equivocado, pues yo aprendí, quiere decir que yo gané también. Y si yo, pues entonces me reafirmo en que lo que yo estoy pensando es correcto. ¿Ok? Así que cuando vayamos si usted tiene una noción distinta, o tiene una idea distinta, expóngala, no se vaya con ella, no se vaya pensando: no, el pastor yo no estoy de acuerdo. No, si no está de acuerdo, dígalo, pero presente su idea en la manera en que yo presento esta información. ¿Ok? Guerra espiritual. ¿Qué sabemos sobre la guerra espiritual? ¿Qué es guerra espiritual? ¿Qué es eso? ¿Cuántos han oído los guerreros espirituales? Yo he oído y he visto que en Facebook ponen un grupo de gente por ahí que es guerrero espiritual, y entonces mandan a la gente como a orar mucho, que como están muy reunidos y orando y no sé qué, y hacer intercesión y cuantas cosas, pero en realidad yo no sé lo que significa hacer. Me gustaría saber. Guerrero espiritual. Sí, hay comentarios de que se hace cuando hay en muchas iglesias, cuando se dice que hay un demonio en la persona y se pega a orar por ella para que
sálida y se hace la guerra espiritual en eso, porque hay algo maligno en el ambiente o en la persona, de lo que se escucha. Aquí más, guerra espiritual. Intercesores. Yo tengo el ministerio de intercesión. Eso es. ¿Han oído? Tengo el ministerio de intercesión. ¿Hay más? Nadie, no. ¿Estamos o no estamos con la guerra espiritual? Nadie más sabe lo que es guerra espiritual. Lo he escuchado, pero no sé exactamente. ¿Verdad que sí? Como que se habla, pero como que no se abunda y como que... Ok, vamos a empezar entonces con el tema de la guerra espiritual. Está basado en el capítulo 6 de Efesios, que es donde verdaderamente habla de lo que es la guerra espiritual. Y hay unos principios importantes que debemos saber antes de empezar el estudio. Tenemos 3 puntos que yo quiero que nosotros dejemos claro de una para entonces empezar a estudiar. Número 1, Dios no está en competencia con Satanás. Esta foto, ¿cuánto la habían visto antes? Y Dios está pulseando, y ojalá y gane Dios. Que ya Dios ganó. ¿Entiendes? Por eso es que hay que tener cuidado, porque hay gente que están peleando, están echándose encima unas cargas que de verdad no deben tener. Hay que guerrear contra el diablo, porque Dios, como si Dios sea el diablo, si ya Dios ganó, ya Cristo venció en el Calvario. O sea, nosotros, es más, el próximo punto es que todo creyente ya es victorioso en esta guerra. Ya nosotros ganamos. La Biblia dice que Él nos hizo más que ¿qué? Vencedores. Más que vencedores por aquel que nos ama. Somos más que vencedores por aquel que nos ama. Y todo creyente es guerrero de oración. Ojalá y podamos hoy cubrir esas cosas para que nosotros podamos entender que ya, mire, no hay diablo, no ha nacido demonio en el infierno que pueda con nosotros. No hay demonio en el infierno que pueda vencer a un cristiano. Ya nosotros somos victoriosos. Ok, vamos entonces a ver si eso es cierto. Hay unos aspectos teológicos que tenemos que aprender, porque la mayoría de nosotros hemos estado en el instituto y supongo yo que sabemos esto. Ay, bendito. Ok. Dios existe. Esa es la primera realidad. ¿Qué es lo que primero dice la Biblia? La primera frase de la Biblia, ¿cuál es? En el principio Dios. En el principio Dios. En el principio Dios creó. Eso es lo primero que dice la Biblia. La Biblia no es un libro para tratar de justificar la presencia de Dios. Ni el libro la Biblia no es un libro como para argumentar si Dios existe o no existe. En el primer verso de la Biblia se establece que Dios existe. Y ese Dios, en su naturaleza, ese Dios es eterno. ¿Qué quiere decir eterno? ¿Okay? Para siempre. Que siempre ha existido. Que siempre existió. Que no tiene comienzo. Que a Dios nadie lo creó. Y esto es un concepto bien. Piense esto. Antes de que Dios creara todo, ángeles, antes de que Dios creara el universo, ¿qué había? Dios. Niebla. Dios. ¿Y dónde están esas tinieblas? Ahí no había nada. No había nada. Solamente existía Pero Dios. existía. Dios. Solo Dios. Dios nada más existía. Dios nada más, no existía nada más. A veces nosotros ni siquiera existía tiempo, ni siquiera existía eternidad. Era Dios. Porque la eternidad, aunque no se puede medir como nosotros la medimos, la eternidad también es un concepto de tiempo en lo que se refiere a Dios. ¿Me sigue? Para que haya eternidad tiene que haber tiempo. ¿Me sigue? O sea, el concepto de eternidad de Dios, la eternidad de Dios es tan grande que nosotros no podemos imaginarla. A ver, no es imposible que nosotros podamos llegar a un conocimiento pleno de lo que Dios es. Pero Dios se ha mostrado con su atributo. Uno de los atributos de Dios es que Él es eterno. Dios no es creado. Yo estudiando para la clase me encontré con un comentario que hace sentido, porque está hablando de la existencia de Dios. Y entonces hay mucha gente que dice ¿y de dónde salió Dios? Y la gente dice, pues salió de la nada. Pues, y lo que el comentario dice es que la nada nunca existió.
porque siempre existió Dios. Ya. O sea, Dios no es que le salió de la nada, no es que la nada nunca ha existido, porque siempre ha estado Dios. O sea, y escúchame, si usted le da cráneo de verdad a eso, pone a uno a... Ok, pero ¿cómo se...? Porque nosotros con esta mente finita no podemos imaginar esa cosa tan brutal que era solamente Dios. Y cuando Dios habló, eso que habló, era Dios también. Porque si no había nada más, lo que salió de Dios era Dios. Entonces Dios creó un espacio que le llamó universo. Y en ese universo, ¿dónde está el universo entonces? Si lo único que había era Dios. Dios. Y Dios creó algo dentro o sea, de alguna manera Dios creó algo que se llama universo. Entonces, ¿dónde está Dios? Perdón, ¿dónde está el universo? En Dios. En Dios mismo. Es un concepto que si usted le da cráneo, yo tengo un libro que se llama El Eterno Romance. Es que trata de una manera como poética de presentar la eternidad de Dios y cómo Dios desde antes de fundar todo había hecho un plan para que tuviese una iglesia con quien tener un otro yo. Y cuando uno empieza a leerlo, la cabeza como que le empieza a patinar, pero bien brutal, porque imagínense eso, Dios, no había nada, cuando Dios habló, eso que Dios habló, eso también era Dios, porque salió de Dios. Y la Biblia dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. O sea que lo que Dios pronunció para crear todas las cosas fue Cristo, era Cristo, el Hijo, cuando no estaba encarnado, el Hijo eterno, ¿sabes? Es un concepto grande el de la eternidad de Dios. Y a veces lo decimos de una manera ligera, pero conlleva mucho pensamiento el poder hacer las afirmaciones en cuanto a la eternidad de Dios. Además de ser eterno, Dios es un Dios infinito. ¿Qué quiere decir infinito? Que no tiene fin. O sea, Dios no tiene principio y no tiene fin. Además de eso, Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? No. Es inmutable. No se muda. No se muda, no se mueve, no cambia. ¿Eso quiere decir que Dios es un Dios estático? ¿Qué quiere decir entonces? Si yo digo Dios es inmutable, Que no puede haber otro como él. Como él es. Él es así, así es. okay, No puede haber otro como él. no puede haber otro como Él, pero inmutable, no se cambia, no. Quiere decir que no cambia de parecer. ¿Sí o no? ¿Cambia de parecer o no? Cuando dicen no, Dios no cambia de parecer. Como que Él puede. Cuando yo le hago una pregunta, aprendan esto. Cuando yo le hago una pregunta que es obvia, lo más seguro es que la contestación obvia no es la contestación correcta. Dios en su esencia es inmutable. O sea, el hecho, por ejemplo, Dios le dijo al pueblo de Nínive a través de Jonás, en 40 días viene juicio para ti. Entonces el pueblo se arrepintió y Dios decidió no hacerlo. Eso no quiere decir que Dios cambió. Déjame darle la explicación como yo la encontré, que la leí y estaba bien interesante. Bueno, él no cambió porque él impartió justicia. Si hubiese Como impartido Dios. justicia, Como lo hubiese Dios. matado. ¿Lo hubiese qué? Si él hubiese impartido justicia, lo hubiese matado. ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que pide la justicia del pecador? Muerte. Pero en ese momento él lo que mandó fue el mensaje que tienen que cambiar. Ellos cambiaron y no los mató. Pues entonces lo que usó fue misericordia, no justicia. La justicia y la misericordia no pueden estar juntas en la misma. Si yo uso misericordia, por ejemplo, yo soy un juez y me traen a mí un tipo frente a mí que cometió un crimen. Yo tengo dos opciones. Yo puedo usar misericordia o yo puedo usar justicia. Si yo uso justicia, si el tipo se arrepiente y dice, no, yo no lo vuelvo a hacer, yo puedo todavía, sigo siendo justo, si yo lo mando a la cárcel. Se arrepintió, pero se arrepintió, sí, pero es que ya cometió el pecado. Pero el uso misericordia, la misericordia es un atributo de Dios que se desprende de la soberanía. Su justicia
si Dios fuera a hacer nada más que justo con nosotros, que es uno de sus atributos, si Dios fuera a hacer nada más que justo con nosotros, todos estuviésemos en el infierno. Porque aún los pecadores, el pecador más grande del mundo, se está aprovechando de la bondad de Dios cuando Dios no lo mata al instante. ¿Entiendes? Porque Dios es un Dios justo, y si es justo, tiene que matarle de uno. Ahora, Él puede usar misericordia. Mira lo que yo encontré en cuanto a la inmutabilidad de Dios. Significa que Dios es inalterable y por ello no cambia. Esto no quiere decir que es inmóvil o inactivo, sino que Él nunca es consecuente o sujeto al proceso de crecimiento o desarrollo. O sea, las cosas que pasan no alteran lo que Él es y quién Él es. Si eso fuera así, entonces la eternidad de Dios tendría, porque en el momento que algo cambie la manera en que Dios es, alteraría entonces todo lo que es Dios. Por eso es que Dios no puede cambiar. En el caso de... Déjame buscarlo porque ese caso estaba aquí, en la inmutabilidad. Sí hubo realmente un cambio, pero no Dios mismo. Hay gente que piensa que lo que se está dando en los casos, como el ejemplo de Jonás, o cuando Dios dijo, me arrepiento de haber creado a los hombres, es que Dios se le está... Usted me va a decir qué significa antropomorfismo. Eso lo enseñaron en el instituto. Hombre. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que se le atribuyen cualidades de persona a la deidad. Dios no es un hombre. Pero para que nosotros entendamos los mensajes de Dios, Dios entonces toma personalidad para que nosotros podamos entenderlo. Y se le atribuyen a Dios, por ejemplo, esa palabra antropomorfismo es cuando dijeron los árboles del campo quisieron tener rey. Es un antropomorfismo porque se le están atribuyendo a los árboles una cualidad de humanos. Y a Dios, en esos casos, se le está atribuyendo un atributo de humanos para poder llevar a cabo la historia. ¿Estamos claros? No es que Dios cambió, Dios en su esencia no cambió, sino que para que nosotros podamos entender el mensaje mejor, se le dieron cualidades de hombre para explicar la historia. Pero en su esencia, Dios siguió siendo santo, Dios siguió siendo justo. ¿Sí hay? No, un ejemplo que se puede poner en ese caso es la película de Éxodo, que Dios se apareció como niño. En la Biblia dice que se apareció una zarza ardiendo, en la película ponen un niño que es quien habla. No, en su ser puede ser cualquier cosa. Sí, pero eso no es antropomorfismo. Ok, es darle cualidades de ser humano a la deidad o a algún animal o a las plantas. Eso es antropomorfismo. Okay. ¿Okay? Como darle cualidades, por ejemplo decir, y los montes dijeron, vengan acá, eso es antropomorfismo, se le están dando cualidades de ser humano a los montes. Cuando Dios no cambió en su esencia, sino el trato que tenía en ese momento, se le dieron, tomó cualidades de ser humano para entonces relacionarse con nosotros. ¿Sí? ¿Se podría decir que por eso se le dice a Dios, se considera un hombre, no una mujer? Es que Dios se da a conocer como hombre. ¿Por qué? A lo que Él quiso. Así que yo no sé. Él se le conoce como hombre. Él se dio a conocer como hombre. Se le habla de Jehová, el varón de guerra. ¿Entiendes? Pensar que, ¿sabes? El peligro con el pensamiento ese de que Dios puede ser mujer o lo que sea, es que entonces, pero Él mismo se hizo ver como hombre. Posiblemente por la cualidad de padre, que es el que crea, se hace ver como padre, no se hace ver como madre. Entonces quiere decir que Dios quiere que lo veamos como un ser masculino, que en realidad el que lleva la simiente. ¿Entiendes? Es la explicación que te puedo dar ahí, sacar el Dios gordo, porque no. Pero la idea es esta: Dios mismo, la misma Biblia lo presenta como hombre. Tengo que pensar que el deseo de Dios es que sea visto de esa manera. Hay personas que dicen, pues Dios puede ser mujer. Sí, bueno, otros dioses, pero este Dios de la Biblia
se presenta como hombre, como masculino. Por el hecho de ser padre, por el hecho que es varón de guerra. ¿Entiendes? Por todas esas cosas. Vamos. Dios también es Omnisciente. omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? Esa la sabemos todas. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que lo sabe todo. Omnisciente. Sabe todo. Omnisciente. Conoce todo, sabe todo. Que todo lo sabe. Que nada se escapa a su conocimiento. Él también es omnipotente. Eso también lo sabemos, ¿verdad que sí? ¿Cuál es eso? Que Él es todopoderoso. No. Omnipresente. Está en todas partes. Él está en el infierno. En todas partes. Él está en el infierno como está en mí. Es que Dios es grande. Él está en el infierno, la presencia de Dios está en el infierno como está en mí. Es el mismo tipo de presencia. No. Por ejemplo, Dios puede estar aquí en una parte, o sea, ¿podrá Dios estar aquí y otra parte de Dios estar en el infierno? Es todo. Él es todo. Por lo tanto, está en todo. So, él está en todo, en todas partes. Bueno, se me olvidó. O sea, la totalidad del ser de Dios está en todas partes. ¿Sí? ¿O no? Es que siento duda. Siento duda en el ambiente. Enseguida. Ok. Él está en mí, dentro de mí, de la misma manera que está en la barra. Que está en el infierno. Que está en el cielo. Que está en la última galaxia escondida, a más lejos. Hay dos tipos de presencia. Está la presencia, Dios es omnipresente y está en todos lugares. Y está completo. O sea, no hay una parte de Dios aquí. No hay una parte de Dios en la barra. A ver, Dios está en la barra. El salmista decía, si yo voy al infierno, allí me seguirá tu espíritu. Allí estará tu espíritu. Si yo voy al cielo, allí tú vas a estar. Si yo agarro las alas del alba y me remonto, donde quiera que yo vaya, Dios va a estar. Dios está en todo lugar. Pero hay una presencia que es de comunión, que es distinta a la que es dentro de mí. Pero yo te digo, ahora, de que Dios está, Dios no está de la misma manera que está en mí, en una persona. Es más, Dios no está dentro de una persona que no es cristiana. Decir que Dios está en todo lugar sería que Dios también está en el corazón de alguien que no ha conocido a Cristo. En cierta parte, o sea, porque es que si no estuviera, por ejemplo, un inconverso o una persona que no conoce a Dios, puedes, o sea, como sentir la presencia del Señor o en sus adentros, no sé. Es que si es inconverso no sabe si la presencia de Dios o no. Él sabe que es una presencia, pero no sabe. Está bien, pero ponle no puede que, distinguir. ponle que, qué sé yo, ese día le creyó a Dios, ¿entiendes? O sea, porque no sé. Cuando tú saliste afuera, ¿cómo estaba la temperatura? Fría. ¿Y tú lo sentiste adentro para afuera o de afuera para adentro? Ay. No, lo que te quiero decir, ahí está la presencia de comunión. Ajá. Es la comunión y es la relación que Dios tiene con los cristianos, con los creyentes. Él hace habitación en los creyentes. Pero esa presencia que nosotros tenemos de Cristo en nosotros no es lo mismo decir, Él es omnipresente, por lo tanto está también en los mundanos. No, porque en ese aspecto de la presencia de Dios, en mí está, y en todo el creyente en Cristo, pero no está de esa manera. Es más,
Es que la Biblia dice que Él no habita mira lo que dice la Biblia, Él no habita en templo hecho por manos de hombres. Eso quiere decir que no es omnipresente. Lo que quiere decir es que no hay una presencia de relación. Cuando yo me voy de aquí y nos vamos todos nosotros a este templo, ¿quién lo hizo? Los hombres, pues Él no vive aquí. Él no habita aquí. La Biblia dice, Dios no habita en templo hecho por manos de hombres. Eso quiere decir que si tú quieres esconderte, tú te metes aquí y Dios no te ve. Por eso, o sea, No. por eso, él habita en el cristiano, el Señor habita en la persona. En la persona que está afuera, sí puede, ¿sabes? Puede estar presente, pero no habita en él, ¿me entiendes lo que quiero decir? Porque yo puedo, o sea, yo no Sí, fue por eso, pero no dentro. Ajá. Ese es todo el issue. Porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Esa morada, esa presencia de Dios en nosotros, presencia. Estamos hablando de que Dios es omnipresente, es que está en todos lados y está todo completito. No hay la mitad de Dios en un lado. O sea, toda la plenitud de Dios está en todo lugar. Dios está presente cuando uno clama a Él, cuando uno lo busca y se entrega a Él, Él entonces está presente en ti. Siempre. Después que tú recibes a Jesucristo, siempre está contigo. Ok. Esa es la presencia de Dios de una manera en que se relaciona a Dios con el creyente. Pero tenemos que distinguir entre la omnipresencia de Dios. Dios está completito en el infierno. Si estuviese creado ahora, yo no creo que esté creado ahora, pero donde quiera que vayan los muertos después que se mueren, o sea, los vivos después que se mueren, Él está ahí, y Él está en el cielo, y Él está en la galaxia, y Él está en todo lugar, pero no todo lugar es Dios, ¿entiendes? Porque el panteísmo lo que enseña es que todo es Dios. No, todo es Dios. Dios hizo una creación, que esa creación está en Él, pero Él no es esa creación. No todo es Dios. Entonces la presencia de Dios con los cristianos es una presencia en relación, es una comunión con nosotros. En el sentido más amplio de la palabra de omnisciencia, de omnipresencia, está en todos lados. En el aspecto de presencia de Dios en comunión con el ser humano, solamente está en los cristianos. Ahora, está lo que nosotros, por lo menos nosotros le llamamos la gracia preveniente, que es que Dios anda tocando la vida de afuera hacia adentro. Entonces, pero eso en realidad no es presencia, sino que eso sería entonces otra cosa. La cuestión es que Dios es un Dios ay, espérate, que yo hice Jesús. Dios es un Dios omnipresente y también es un Dios justo. ¿Por qué Dios es Dios justo? ¿Qué es justo? ¿Qué es ser justo? Lo justo es de abajo de él. Que hace justicia. ¿Qué es hacer justicia? Hacer las cosas correctas en cualquier individuo. Dios nunca actuará de una manera injusta. Dios siempre hará lo que es correcto. Dios siempre hará lo que es justo. Ser justo es que tú eres equitativo, es que tú siempre vas a dar lo que corresponde. ¿Cómo es justo que Cristo muriera por nosotros? ¿Cómo es justo que Cristo muriera por nosotros? Es que estaba en la plan que estaba hecho, que tenía que ser. Pero nosotros no lo vemos como, nosotros no lo vemos, pero le sucedió porque sí, sucedió. Pero ¿cómo podemos explicar nosotros eso? Yo le decía a mucha gente, no es que no, eso lo saben mucho, pero tampoco tenía la respuesta de dar, no dice, la gente le decía, no, es que eso no es justo. Yo creo que era justo que Cristo siendo bueno morirá como murió. Entonces es como difícil de explicar. Él se dio por sí mismo. Que mismo se dio, pero ¿cómo eso sigue siendo justo? No era justo. Cuando tú te pones a ver la justicia, y escúchame, ¿por qué yo estoy hablando de esto? Primero porque estos son los atributos de Dios, y se supone que ya nosotros a esta altura de juego no lo supiéramos. Pero cuando nosotros vamos a presentar el plan de salvación, he estado oyendo en estos días unos debates entre gente cristiana con gente que son ateos. Y es siempre el mismo punto. ¿Qué clase de Dios justo es este que manda a su hijo a que muera por otro? Cuando nosotros vemos el resto, vamos a ver el resto de los atributos y volvemos de nuevo a la justicia. Dios también es bueno.
Dios es bueno. Quiere decir que Dios es la fuente de toda bondad. Y Dios también es santo. Santo es que Dios está apartado de toda cosa inmunda. Por eso es que Dios no puede vivir dentro de una persona que no ha sido regenerada. Una persona que no ha sido regenerada no puede el Espíritu Santo vivir. ¿Por qué? Porque Él es santo y Él no puede vivir en ese tipo, en algo que no ha sido regenerado. Ahora, cuando Cristo viene, el Espíritu Santo ya, como ya se pagó el precio por mi culpa, pues yo soy inocente. Y como soy inocente, el Espíritu Santo puede venir a morar. Sí. Yo tengo dos casos de personas que conocí en Santo Domingo. El primero fue una muchacha que se prostituía y en una ocasión pasaba por un templo pentecostal y dijo, ahí están los aleluya, cacopuya. En ese momento ella cayó de rodillas y cuando ella vino a despertar estaba en el templo y desde ese día es cristiana. Y tengo otro caso de uno que era santero, hacía hechicería y eso, y era homosexual. 6 meses antes aceptó a Jesús como un salvador, antes de morir, aceptó a Jesús como un salvador y hasta llevó personas al evangelio. En esos casos, pues ellos aceptaron al Señor y Dios moró en ellos, no importa lo que haya sido su vida anterior. Seguro. No tiene nada que ver. Una vez una persona ha recibido a Jesucristo, que es la única, escúcheme, no hay que nivelar, la clase no es eso, pero la única vía de salvación es la fe en Jesucristo. ¿Ok? En ese momento, usted nace de nuevo. Y como nace de nuevo es como un bebé. Y los bebés nacen sin culpa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya Dios lo justificó a través de Cristo. Cristo pagó el precio de su maldad. Ya el Espíritu Santo puede morar en usted. Si usted no ha sido regenerado, el Espíritu Santo no puede morar porque estaría sucio. Y Dios es un Dios separado de toda maldad. Por eso es que la gente se va al infierno. No porque Dios sea malo, es porque Dios es un Dios santo y es un Dios justo. Y un Dios justo, un Dios santo, tiene que castigar el pecado. La gente va al infierno porque voluntariamente decidieron irse al infierno. Ok, y Dios es amor. La Biblia dice que Dios, toda la fibra de Dios es amor. Mira que no es lo mismo decir Dios es amor que decir amor es Dios. No, Dios es amor. Cada fibra de Dios, si se pudiera medir de esa manera, es amor. Ahora bien, vamos a buscar lo de la justicia. Dios es justo, Dios es santo. La santidad y la justicia exigen la muerte del pecador. Pero Dios es bueno y Dios es amoroso. La bondad es la que mueve a Dios a misericordia junto con el amor. Entonces, para que Dios fuera justo, Dios no puede perdonar al ser humano sin que se haya pagado el precio por la transgresión del hombre. El hombre pecó, el hombre tiene que morir. Pero todos los hombres habían pecado. Estaban destituidos de la gloria de Dios. Dios lo que hace es que Él mismo se hace hombre. Cuando Él se hace hombre, cumple con el amor, mostrando misericordia hacia el hombre, se da como sacrificio y así satisface la justicia de Dios, que pedía la muerte de un hombre. Y tenía que ser un hombre santo. Entonces, en el sacrificio de Cristo se manifiesta el amor de Dios y la justicia de Dios, la bondad de Dios y su santidad. Todo en el sacrificio de Cristo. ¿Ok? Estos son los atributos de Dios. Y hay otros atributos. Dios es más que la suma total de sus perfecciones. Cuando hayamos enumerado todos los atributos que podemos obtener de la revelación, aún no habremos descrito a Dios completamente. Esto es así porque su incomprensibilidad, porque el hombre, por su incomprensibilidad, el hombre finito no puede comprender al Dios infinito. Es imposible que nosotros podamos decir a cabalidad, Dios es así y pintarlo como Dios es. Conocemos las perfecciones de Dios por medio de la revelación. Dios no se revela en sueños para decir que es Dios. Dios no se revela en visiones para demostrar a la gente que Él es Dios. La revelación de Dios se da a través de la Biblia. Y cuando nosotros vemos, déjame por el próximo punto, a veces nosotros queremos mirar, el hombre no se le atribuye a Dios, no se las atribuye a Dios, Dios se las revela al hombre. Así es como Él. O sea, Dios no es santo porque el hombre dijo que era santo. Dios no es bueno porque el hombre dijo que era bueno.
No, nosotros recibimos la revelación de Dios y cuando recibimos la revelación de Dios nos damos cuenta de todos sus atributos. ¿Cuál es la revelación de Dios? La Biblia. ¿Ok? Ok. Ya vimos a Dios, el aspecto, ¿qué dije? Teológico, tenemos que ver a Dios. Pero para que haya una guerra tiene que haber dos. ¿Verdad que sí? Imposible. Ok, vamos a seguir con esto. ¿Quién sabe quién es el diablo? Satanás, Lucifer. A que se saben los atributos de Satanás mejores que los de Dios. El nombre griego significa adversario. Este es el nombre, el diablo en griego y es Satanás o Satán en hebreo. ¿Cuál es el origen del diablo? ¿De dónde salió el diablo este? Fue creado. ¿Le llamaban ángel o era ángel? Lucifer era ángel de Dios. El origen de Satanás no se afirma de una manera explícita. Vamos a buscar Ezequiel 28, del 12 al 19. Ezequiel Ezequiel 28. 28, del 12 al 19. Y el que lo tenga, lo empieza a leer. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, tu querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contracciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ok. Cuando está hablando ahí, no está hablando de Satanás per se, está hablando del rey de Tiro, lo está tomando como ejemplo para poder dar la enseñanza que quiere dar la Biblia. Se sabe que no está hablando del rey de Tiro porque dice, perfecto fuiste desde que estuvo en el Edén. El rey de Tiro no pudo haber estado en el Edén. Ahora bien, vamos a discutir un momentito. El diablo estaba en la presencia de Dios, ¿verdad? O sea, Lucifer estaba en la presencia de Dios. Tenemos que deducir de una manera, yo creo que lo que sería más sabio deducir, que había algún grado de libertad entre los ángeles. Porque de lo contrario no hubiese podido, tenía que haber libre albedrío dentro de los ángeles. Ahora bien, ¿por qué Dios le dio un castigo tan severo a Satanás? Porque se enalteció y se quiso poner como Dios. Ajá, exacto. Pero los hombres también lo han hecho. Y Cristo murió por los hombres. ¿Por qué no por Satanás? Es que él quiso tomar el lugar de Dios. Los hombres también lo han hecho. Los hombres también lo han Porque Nabucodonosor lo humillaron por eso mismo. Porque ¿Por qué pecó. usted cree que por qué un castigo tan grande por un solo pecado? Dios pudo haberlo puesto en time out. Aguántate. Un cocotazo bien dado, cuidado. Y cuidado, porque mira todo lo que se desató después de eso. Pero pecó en un ámbito de eternidad. Cuando uno peca en la eternidad, no hay redención. Cuando él pecó, él es un ser que está por encima de lo que es el tiempo y el espacio. Y por eso es que cuando una persona cruza a la eternidad en pecado, Ya.
no hay cura que le rece para sacarlo donde caiga. Nos enseñó la iglesia grande que para sacarlo de pena y llevarlo a un sitio nice, pero eso no es cierto. Una vez tú estás en la eternidad en pecado, en la eternidad solamente se puede estar en dos estados. Se puede estar en buen términos con Dios o se puede estar en malos términos con Dios. No hay términos medios, no hay, y la cuestión es que no hay nada que se pueda hacer. Desde esta parte de la eternidad no hay nada que podamos hacer por alguien que muere. Pero imaginémonos que esto es Dios. Entre mayor el grado de revelación, mayor será lo que a usted se le exija. Satanás no era que Satanás tenía una relación con Dios como la tenemos nosotros. Yo tengo una relación con Dios en la que mi relación con Dios, y de hecho, ahora que tengo a Cristo, se exige más de mí, que la Biblia dice de la gente de Nínive, que no podían discernir entre una mano y la otra. Ahora, entre más grande sea el grado de revelación que tú tienes, entre más cerca tú estés de Dios, más grande es el pecado. ¿Entiendes? Más grande es la gravedad del pecado. Porque cuando nosotros lo miramos, tenemos que ver entonces cuál es la magnitud de lo que hizo Satanás. Cuando usted ve, imagínate que esto es Dios, y eso fue lo que hizo Satanás. ¿Lo ven? Sí. Míralo aquí. El puntito. Pero ya no es lo mismo. No importa lo que tú trates de hacer, ya no es lo mismo. Porque el nivel de revelación que Satanás tenía de Dios y el conocimiento que tenía de Dios era demasiado grande. O sea, aparte de que el ámbito en el que él pecó es un ámbito de eternidad, ahí no hay perdón. Es más, hubo ángeles que fueron hasta encarcelados. Ahí es una cosa que quizás nosotros no podemos entenderla porque nosotros tenemos una mente pequeña, chiquita, y no podemos entender la magnitud de lo que es Dios. Y cuando tú, en la mismísima presencia de Dios, te pones activo, ya no importa lo que se haga, esto es suficiente para que Satanás perdiera lo que perdió. Y lo mismo pasó con el hombre. Eso es suficiente para que el hombre vaya al infierno. Porque Dios es así de santo. ¿Ok? Entonces ya sabemos eso. ¿Alguien más ha escuchado sobre este término? Yeah. Demonio. Vamos a discutir después más tarde. Los demonios pueden meterse a la gente, se meten en las casas, se meten en los muñecos, se meten en los bolígrafos. Todo eso lo vamos a discutir. El vocablo entró en castellano a mediados del siglo XIII. ¿Qué es eso? XIII. Y a través del latín procede del griego diamónico, que es genio o divinidad inferior, pero en la Biblia se designa a seres espirituales, o sea, ángeles caídos que sirven al diablo en sus planes maléficos. Eso es, escúcheme, no existen ovnis, no existen marcianos, no existen aparecidos, son demonios. No existe otra cosa, son demonios nada más. Ahora le repito. Mientras Dios es eterno, Satanás es creado. Mientras Dios es infinito, Satanás no es infinito. Satanás puede ser destruido. Mientras Dios no es inmutable, esa ni siquiera aplica a Satanás. Porque Satanás no está en esa altura. Mientras Dios es omnisciente, Él tiene un conocimiento limitado, tiene un poder limitado y tiene una presencia limitada. O sea, el diablo no sabe lo que tú estás pensando. El diablo no sabe. Ahora, él puede deducirlo como un tipo inteligente. Él siembra una semillita y tira un comentario y hace una mirada de aquí, y por tu reacción, él va a saber qué fue lo que... Él va a saber si eso funcionó o no funcionó. Pero en realidad él no sabe lo que está en nuestra mente. Él tiene un poder limitado. Hay gente que cree que Dios y el diablo están pulseando. No. Él tiene una presencia limitada. Él no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Él es injusto y él es malvado. Él es malo. Él es impío. Y eso ni siquiera va a aplicar porque la fibra completa de Dios es amor. O sea que Satanás es todo lo contrario a lo que es Dios. Para poder entender lo de la guerra espiritual tenemos que entender esto. ¿Cuándo empezó la guerra espiritual? ¿Usted cree? ¿Cuándo empezó la pelea? La pelea de verdad. Desde el
Que él bajó. Pero se pusieron a pelear. O Dios, es que mira cómo Dios lo despachó. Al diablo Dios lo despachó va. ¿Cuándo es que en la Biblia se habla de que hay enemistad? Que por primera vez hay enemistad entre el diablo y el ser humano. En Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente del... Entonces, desde ese momento, el hombre está en guerra con Satanás. Antes de eso, el hombre no estaba en guerra con el diablo. De hecho, el diablo viene a aparecer ahí presentado en el huerto del Edén. Quisiera darle para adelante esto rapidito, pero que no voy a poder. Ok, me quedan 10 minutos, en 10 minutos le hacemos el vocabulario. ¿Estamos con esto? O sea, ¿cuándo empezó el conflicto? El conflicto empezó después de la caída. Cuando Dios prometió que de la simiente de la mujer iba a venir Cristo. De ahí en adelante, el hombre está en constante guerra con Satanás, especialmente ahora en la dispensación en que vivimos. Ahora bien, yo quiero que usted me diga si usted los ha escuchado en alguna ocasión. Y escúcheme, después vamos a lo más juicy de la guerra espiritual, de hablar de demonios y de aparecidos y de cosas. Después, pero esto tenemos que hacerlo primero. ¿Cuánto han oído el término malicia? Siempre. ¿Qué es una malicia? Una persona mala que hace maldad. La persona mala es una malicia. Bueno, alguien más que haya escuchado una definición distinta. Bueno, según me enseñaron a mí, malicia y demonio viene siendo exactamente lo mismo. Ok, sí, eso es lo que le enseñamos. Malicia, pero para que vean que este muchacho es una malicia. No lo he leído, pero ¿qué malicia es esta? La realidad, la malicia es una actitud, no es una. La malicia es una intención, es una maldad. Es tendencia a pensar más de los demás. Mira qué malicia tiene este. Para que tú veas cómo la gente coge los términos y los emburúa todo. Es picardía. Oye, este tipo es pícaro, tiene una malicia. De eso es lo que está hablando. Así que la malicia no tiene nada que ver con esto. Demonios, ya lo acabamos de opresiones. Estos son los términos que usted va a escuchar a la gente hablar de opresión. Aquí hay una opresión, espérate, aquí hay una opresión. Vamos a reprender que aquí hay una opresión. Opresiones. ¿Qué es una opresión? Cuando alguien oprime a alguien. Cuando una ciudad oprime a un pueblo oprime al otro. Cuando el rey oprime al pueblo. Taxes. Sí, eso es bueno. Es un maltrato, yo lo tengo por aquí, así no nos volvemos locos. Opresión, pero la palabra en realidad lo que significa es sensación de molestia producida por algo que oprime. Siento una gran opresión en estos pantalones tan apretados. Esa fue el ejemplo que me dio el diccionario. Es privación de las libertades de una persona o una colectividad. El ejemplo es un grupo de trabajadores de la fábrica están en huelga como protesta contra la opresión del patrón. De eso es lo que está hablando. Y en realidad, ¿puede el diablo oprimir gente? ¿Seguro? El diablo puede oprimir gente, los demonios pueden oprimir gente, siempre y cuando no sea cristiano. Y de eso vamos a hablar después. Espíritu maligno. ¿Qué usted cree eso? ¿Qué usted cree que es eso? Eso que se le aparecen a la gente, la mujer sin cabeza que hay en Damián. En Damián había una mujer que se le quedaba mirando normal a uno. Pero anyway, los espíritus malos son demonios. Escúchenme, en la Biblia no habla de otra cosa que no sean demonios. Son ángeles caídos que están a servicio de Satanás. Eso es lo que son. No son otra cosa. Mira que yo tuve una aparición y se me apareció mi abuelita que me estaba dando un mensaje. Eso era un demonio. Aunque seas cristiano. Si tú ves un aparecido, hay dos opciones. O lo revelas a correr. Patita para que te quiero. Maldiciones. ¿Qué es una maldición? Desear un mal a una persona. Desearle mal a una persona. ¿Algo más? Es una expresión injuriosa o grosera. Por ejemplo, echar una maldición, una expresión de deseo que le ocurra algo dañino, algo malo a alguien. Bueno, eso es una maldición. Chávez maldijo el pueblo de Israel desde sus entrañas y murió con cáncer de las entrañas.
Maldiciones. Los cristianos podremos ser víctimas de las maldiciones. Eso lo vamos a tratar en el estudio. Posesión demoníaca. ¿Qué es eso? Que tiene La palabra lo dice. El diablo vive dentro de la persona. ¿Será eso posible? Seguro que es posible. Si la Biblia lo enseña. Intercesión. ¿Qué es intercesión? Interceder por otro. ¿Qué intercesión? ¿Qué interceder? Ayudar. Ok. Ayudar. Un sinónimo de interceder. Es hablar a favor de otro. Cuando usted intercede por alguien, usted está hablando a favor de otro. Por ejemplo, si yo oro por usted, entonces yo estoy intercediendo por usted delante de Dios. Si yo voy al trabajo y usted está buscando un trabajo, yo voy a hablar con mi jefe, yo intercedo por usted ante mi jefe para que le den el trabajo. Eso es interceder. Adoración. Adorar, alabar. No, Alabar y adorar. es otra cosa. Bueno, Adoración. Adoración es el reconocimiento. Es la reverencia. Yo tengo aquí escrito, déjame decírselo exactamente como yo lo tengo aquí escrito, para que sea más. La adoración es culto o reverencia que se rinde a Dios por sus obras y por ser quien es. O sea, si Dios no hiciera nada por nosotros, debemos adorarle. Es un demonio. Es una malicia. ¡Qué malicia! ¡Qué malicio! ¡Qué malicia! Déjame ver si esta malicia se quita o si es que... Yo no he tocado nada de ese Anyway, yo lo tengo acá. ¿Dónde estábamos? Adoración. La adoración es reconocimiento. Que ese reconocimiento de Dios, de quien es Dios. Ahora voy a prender de nuevo la computadora aquí. Ese reconocimiento de lo que es Dios se puede manifestar en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se manifestaba en sacrificios, se manifestaba en ofrendas, se manifiesta en alabanza. O sea, el que adora, alaba. Si usted, yo a veces, y honestamente, cada cual tiene su estilo y cada cual hace, cada cual tiene su forma y Dios, yo respeto a todos. Si una persona está ahí calladita y no hace nada y quizás esté en más comunión que yo, que estoy pendiente a ver si él está adorando, si está alabando, porque eso no tiene nada que ver. Cada cual alaba como quiere, pero dentro de usted sabe si está alabando. La alabanza a Dios es parte del reconocimiento. La adoración es el que pare la alabanza. Y cuando nosotros adoramos a Dios, o sea, reconocemos lo que Él es y lo que ha hecho, solamente podemos alabarle. Y cuando usted reconoce lo que Dios ha dado, el diezmo es una parte de la adoración. ¿Por qué? Porque es el reconocimiento de lo que Dios es, lo que me ha dado, y yo, eso se desemboca en algo que yo voy a hacer. Sea alabanza, sea cántico, sea una ofrenda. ¿Me siguen? Esa es la adoración. Vengan para que nos vean adorando. No es que nadie puede ver la adoración. La adoración pasa en el corazón. La Biblia dice que nosotros tenemos que adorar en espíritu. Es en espíritu y en verdad. ¿Entiendes? Entonces, la adoración no puede ser, la adoración tiene que ser en el corazón. Cualquiera puede, se lo he dicho otras veces, cualquiera puede fingir la alabanza, pero nadie puede fingir la adoración. Dios sabe si usted está adorando o si no está adorando. Dios sabe si usted lo está haciendo. Las otras palabritas que tenía ahí, no me acuerdo de ellas. Guerrero. Tiene guerrero. Oh, guerrero. ¿Qué es un guerrero? Lo que pelea. No que pelea. Estamos en una guerra, esos son guerreros. ¿Cuál era la otra que tenía? Ayuno. Ayuno. ¿Qué es ayuno? Quedarse sin comer. Dejar de comer en el significado más estricto de la palabra es dejar de comer. Cuando usted le dicen, venga en ayuno, no es que haga la dieta de Daniel, es que usted no coma nada. Es que usted no come nada y se va a hacer laboratorio. ¿Qué más había por ahí? Oración. La oración, ¿quién no sabe lo que es la oración?
La oración es hablar con Dios. Estoy leyendo un libro que está tan bonito, se llama Antes del Amén. Y es el poder de una oración sencilla. A veces nosotros estamos rebuscando palabras para poder orar y no, la oración es una comunicación con Dios. Y Dios escucha tanto al que... mira, si Dios es tan grande que la Biblia dice que todavía no está la palabra en mi boca, cuando ya Él la conoce. Amén. ¿Algo más? ¿Qué más decía? Atar y desatar. Atar y desatar. Y quizás le dé esto de asignación. La Biblia dice, ¿se acuerdan cuando Jesús está preguntando? Porque de ahí es donde sale esto, de atar y desatar. ¿Usted cree que la iglesia puede atar y desatar? ¿Usted cree que la iglesia puede atar y desatar? ¿Qué es eso de atar y desatar? ¿Sabe por qué yo me pongo los zapatos que me pongo? Para no tener que atar y desatar los cables. Yo meto el pie dentro del zapato y ya está. Porque eso sería atar y desatar. Es algo que tú amarras, es algo que tú sueltas. Y dice que lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué es atar y desatar? Unir. ¿Ah? Unir. ¿Unir? ¿En qué contexto? ¿Unir qué? Bueno, el hombre con Dios. ¿Y tú crees que el hombre tiene el poder de unir a Dios con el hombre? No. Pero espiritualmente. A nosotros se nos ha dicho, mire lo que se nos ha dicho. Se nos ha dicho, cuando Pedro hizo la declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo le dijo a Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir eso? Está hablando de la declaración que él dijo. Sí, No de que Pedro. sí, no de Pedro. Sí, pero ¿qué quiere decir? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Yo quiero que usted vaya y lea, está en Mateo 16. Y lo vamos a discutir, vamos a hacer un buen exégesis del texto. Porque mire, yo le digo una cosa, todos estos años, cuando empecé a estudiarlo, yo dije, este sentido no es el que me enseñaron en la iglesia. Me enseñaron el sentido de que, no, las puertas del infierno no van a prevalecer contra mí. Bueno, prevalecieron contra Juan el Bautista. Prevalecieron contra Pedro. Si es que prevalecer es lo que nosotros creemos que es prevalecer. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Bueno, la cuchilla con que le cortaron la cabeza a Juan el Bautista sí prevaleció. Entonces tenemos que saber de qué la Biblia nos está hablando. Esta es la asignación. Mateo capítulo 16. Y creo que son, bueno, le hace el capítulo entero que usted lo va a ver por ahí. Es a mitad del capítulo. Del 17 en adelante. Y le dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado. Entonces yo quiero que la asignación es la siguiente. ¿De qué está hablando cuando dice las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia? ¿Qué quiere decir? Todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, será atado, y todo lo que desates en la tierra. Mira que no mandaron a desatar nada en el cielo, sino que todo se hace desde acá abajo. ¿La puerta de qué? Lee el verso, está en Mateo capítulo 16. ¿Qué quiere decir ese verso? ¿Qué quiere decir ese ser? Porque ese es uno de los versos bíblicos que se usan para decir, no, nosotros, vamos, hermano Toño, todo el mundo, vamos a atar demonios aquí. Eso es lo que quiere decir la Biblia. Quiero que lean en qué contexto es que se dijo. Se dijo en un contexto de guerra espiritual. Se dijo en un contexto de pelear con el diablo. Se dijo en un contexto de demonios. Hay que hacer un exégesis del Hagan ese, mira que se lo he dicho. Le digo, lean. Ok, esa es la asignación para la próxima semana. Vamos entonces a orar y nos despedimos.